hacíamos, íbamos a uno de los distritos más pobres de San Francisco, que es el no Tender, algo así, algo que tiene que ver con carne. En el centro de San Francisco, a un lado del distrito financiero, de uno de los distritos más ricos de la nación y del mundo, a una cuadra está el Tenderloin District, que es uno de los distritos más pobres de los Estados Unidos. O sea, uno pasa de la riqueza del distrito financiero a la pobreza. Hay gente en la calle tirada, hay excremento por todos lados, hay drogadicción, es una cosa increíble. Uno de los ejercicios que hacíamos con los jóvenes es que los llevábamos a la parte difícil de la ciudad, bueno, no la parte difícil, a la parte más necesitada de la ciudad, que era Tenderloin District, y ellos se pasaban un tiempo ahí platicando con la gente que estaba en la calle, tratando de ofrecer algún tipo de ayuda o únicamente escuchando las historias de la gente que estaba ahí. Inmediatamente después de eso los sacábamos de ahí y nos llevábamos ahí a un lado, a unas cuadras, está el centro comercial del distrito financiero de ahí de San Francisco, que es un lugar muy, muy, muy rico. Y la misión que los jóvenes tenían era la misma, era tratar de hablar con las personas ahí en el mall. Y cada vez que lo hacíamos, el shock era el siguiente. Decían, ¿por qué la gente que está allá, los que son pobres, los que están tirados en la calle, los que parecen peligrosos, son tan amables y quieren platicar con nosotros y a veces hasta nos quieren compartir su comida, y la gente que está acá bien vestida, perfumada, con mucho dinero y ropas caras, nos ignoran? ¿No quieren hablar con nosotros? ¿Qué está pasando? Y era un ejercicio que tenía obviamente la intención de crear este contraste entre las personas. ¿No es cierto que a veces hay muchos contrastes? Las apariencias engañan. A veces la gente que parece más amable es la menos amable. A veces los que tienen menos comparten más. A veces los que tienen más son todavía más orgullosos y soberbios. Y ese era el motivo de hacer este trabajo con los jóvenes, que se dieran cuenta cómo las actitudes de la gente cambian completamente dependiendo del lugar donde nos encontramos. ¿Qué tal con nosotros? ¿Será que hay actitudes en nosotros que son difíciles de detectar aún por nosotros mismos? ¿Cuántos hemos analizado nuestras vidas para darnos cuenta si hay en nosotros alguna actitud que sobresale con cierta actividad, o que está escondida muchas veces y que la hemos logrado enmascarar con ciertas otras actitudes? Es probable que hayamos aprendido a disfrazar ciertas faltas hasta el punto que no nos damos cuenta que las tenemos. El salmista David dice: Señor, líbrame de los pecados, aún de los que me son ocultos. Lo cual nos deja entrever en el corazón humano que hay ciertas cosas que nosotros mismos hemos a veces ocultado o que no estamos dispuestos a aceptar en nuestras vidas. Decimos, conmigo todo está bien, pero si analizamos más objetivamente, tal vez nos demos cuenta que hay cosas que necesitan cambiar en nosotros, que necesitan ser renovadas. Hoy vamos a ver una parábola que es muy conocida, es la parábola del fariseo y el publicano. ¿Cuántos de ustedes conocen esta parábola? Unos 2 o 3. Los que no, pues la van a conocer hoy, porque es muy conocida y es muy corta también. Y es una parábola donde Jesús nos deja ver claramente las dos actitudes de las personas, ¿verdad? Los que quieren platicar contigo y son amables y tienen humildad en su vida, y los que no tienen nada de eso, al contrario, se jactan de su humildad, ¿no? Se jactan de sus logros o de las cosas que ellos tienen. Quiero decir algo, el punto del mensaje de esta mañana no es hablar de la soberbia del fariseo únicamente. Okay, no es poner así por fuera la mala actitud de este hombre, que es muy clara en la escritura, pero más bien el propósito de este mensaje es ver si logramos discernir en nuestras vidas a ese fariseíto que todos tenemos adentro.
¿eh? A ver si logramos discernir en nosotros ese fariseo que todos llevamos dentro. Porque créanlo o no, todos nosotros llevamos un fariseo dentro de nosotros. Todos nosotros llevamos ese hombre desagradable, esa persona con mala actitud que de cuando en cuando sale. A veces sale más de lo que debiera salir, pero a veces lo mantenemos muy en control. Pero de vez en cuando sale y demuestra que nuestras vidas necesitan el poder del evangelio para cambiar. Así es que la idea de hoy es tratar de discernir. Cuando estemos hablando de esta parábola, comiencen a discernir, pídanle discernimiento al Espíritu Santo. ¿Qué áreas de mi vida están ocultas? ¿Qué actitudes dañinas están ocultas en mí? ¿De cuáles actitudes me he cegado completamente y no logro ya verlas en mi vida? A veces alguien me las apunta y me molesto con tal persona porque me apunta mis debilidades. A veces veo mis debilidades en otra persona y me cae mal esa persona. De hecho, muchos dicen que las personas que más mal nos caen son las que más reflejan nuestra actitud. La gente que dice, me cae mal esa persona porque es tal, dice, uno se está reflejando usualmente a otros. No sé cuánto tenga eso de cierto, pero tal vez sí. Bien, vamos a Lucas capítulo 18. Versículos 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. Vamos a leer la parábola rápidamente porque es muy corta. Lucas 18, de los versículos 9 al 14. Nos quedan dos parábolas más una o dos más de Lucas y después vamos a pasar a otro tema. 18, 9 al 14, ¿ya lo tienen? San Agustín de Hipona, cuando comienza su comentario de este pasaje, él lo comienza en el versículo 8, cuando Jesús dice, les digo pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Dice que ese es el preludio de la parábola, hablando de la fe. Dice, hallará fe en la tierra. Y dice, ¿qué tipo de fe el Señor va a hallar cuando venga a nuestros corazones? Y luego dice, y por eso inicia la parábola. Dice, a unos que confiaban en sí mismos. Aquí está la interpretación de la parábola, es esta, ¿ok? Esto es lo que el Señor quiere que aprendamos. ¿A qué tipo de personas les está hablando? A unos que confían en sí mismos. Nosotros vamos a tomar esa lección, pero también vamos a hacer aplicaciones o implicaciones para nuestra vida. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. No solamente eso, que ya en sí es una cosa equivocada, pero no solamente que ellos se consideraban a sí mismos como justos, dice, pero ¿qué hacían? Menospreciaban a otras personas, menospreciaban a los otros. Es decir, ellos mismos se creían superiores. Se creían justos delante de Dios por sus acciones, por sus actitudes, pero a la vez miraban a otros y decían, ellos no son justos, nosotros sí, pero ellos no. Ellos son malos, nosotros buenos, ellos no hacen las cosas bien, nosotros sí las hacemos bien. Y aquí probablemente podemos comenzar a discernir ese pequeño fariseíto que llevamos dentro, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos atrapamos a nosotros mismos diciendo cosas como esas? O creyendo, es más, si el 50% de ustedes fueran como yo, hermanos, tendríamos una iglesia pero buenísima. No, es sarcasmo, obviamente, ¿verdad? O sea, pero así a veces nosotros razonamos. Oye, si fueran más así, o si mi esposa fuera más de esta manera, o fuera más perdonadora como yo soy perdonador, nuestro matrimonio fuera mejor. Si mi esposo fuera más paciente, así como yo soy paciente, nuestras vidas fueran mejor. Si mis hijos fueran obedientes a Dios, así como yo soy obediente a Dios. Y por supuesto hay cierto grado saludable de cosas que uno sabe que está haciendo más o menos bien. Pero en general aquí está hablando de aquellos que se ven a sí mismos, que se aprueban a sí mismos, que le dicen a Dios que los tiene que aprobar por cómo ellos se comportan, y luego que menosprecian a otros porque no son como ellos. ¿Tenemos a personas aquí en la iglesia de esa manera? No, definitivamente que no. En otras iglesias sí hay gente así, pero acá en Casa de Luz no tenemos a nadie que sea así. Y luego dice, dos hombres subieron al templo a orar. Dos personas que están buscando a Dios, o por lo menos en apariencia están buscando a Dios. Dos personas que quieren ir a orar. La oración es un acto de dependencia, es un acto de comunicación con Dios. Y los dos suben al templo a orar.
tal vez era parte de su tradición judía, o tal vez sí tenían una necesidad, pero el asunto aquí es que dos suben al templo a orar, y luego dice, uno era fariseo y el otro era publicano. Bien, los fariseos no todos son malos, pero muchos sí tenían esta idea muy pesada de que ellos eran los únicos que cumplían la ley. Sobre todo los líderes religiosos en el tiempo de Jesús habían llegado a considerarse ellos mismos como el verdadero pueblo de Dios, porque eran los únicos que realmente podían mantener la ley, y habían puesto, dice Jesús, cargas y mandamientos y tradiciones en otras personas que ni siquiera ellos mismos podían cumplir. Sin embargo, ellos creían que eran la crema y nata del pueblo de Dios, eran lo mejor de lo mejor. No te hablé a ti. Eran lo mejor de lo mejor en el pueblo de Dios, y consideraban regularmente a otros como inferiores a ellos. Había otros fariseos que no eran así. Nicodemo era fariseo, y él no parecía un hombre que estaba atorado en ese legalismo tan grave de los demás, ¿no? Había otros que realmente querían. Y luego dice, también vino a orar un publicano. Ya saben que era un publicano. Un publicano era un trabajador al servicio de Roma, era un colector, un recolector de impuestos al servicio del imperio. Era el peor trabajo que una persona judía podía tener. Estaban los indigentes, y estaban los animales, los indigentes, y luego los recaudadores de impuestos. Eran traidores a la patria. Los publicanos se habían vendido al poder del imperio y ayudaban al imperio a oprimir a sus hermanos cobrándoles los impuestos. Algo parecido tal vez ocurría en la Alemania nazi cuando algunos judíos se prestaron al servicio de los nazis para categorizar a sus propios hermanos y mandarlos a los campos de concentración. Eran despreciables. En la mente de la gente que está escuchando esta parábola, ya hay dos ideas muy claras, ¿verdad? Un hombre recto, un hombre en apariencia justo, tal vez un líder religioso, una persona bien, y una persona que todo el mundo desprecia porque es un traidor al pueblo judío. ¿Cuál de estas dos personas en la mente de la gente de ese tiempo es la buena y cuál es la mala? Si tenemos que decir quién es bueno y quién es malo en la historia, tal y como comienza, seguramente la gente pensó, el fariseo va a ser el héroe de la historia. Y este es un elemento o una táctica que Jesús utiliza constantemente. Pone al antihéroe, ¿verdad? A la persona a la que no puede ser el héroe de la historia, lo pone como el héroe. ¿Por qué? Porque él es el antihéroe. Él es el Mesías que muere, Él es el Mesías maltratado, él es el que no debe morir pero muere, el que no debe sufrir pero sufre, el que no debe pagar por el pecado pero paga por el pecado, el que debe vencer a sus enemigos pero termina siendo vencido por sus enemigos. Él es el antihéroe al final de la historia, y por eso Él pone siempre esos contrastes entre aquel que debe ser y el que termina siendo. El fariseo debe ser el hombre recto y justo, pero dice la historia que cuando viene a orar, dice, se ponía de pie. ¿Oraba para quién? Oraba consigo mismo. Desde ahí empezamos a ver que se repite muchas veces que todo tiene que ver con él. Y decía de esta manera, Dios, hasta es chistoso lo que decía, ¿no? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros. Imagínese usted oyendo a alguien orar así. Que estamos aquí nosotros, hermanos, vamos a orar, y se levanta el hermano y dice, Señor, gracias te doy porque yo no soy como el resto de mis hermanos, como esos que están ahí que ni vienen a tiempo, ni diezman, ni se ponen las pilas con el evangelismo. Señor, yo soy diferente. Y dice, yo no soy como los otros hombres que son ladrones, injustos, adúlteros. Y luego voltea a un lado y dice, ni siquiera soy como este publicano que está aquí. Soy mejor, soy superior a esa persona que está aquí. Y luego dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Miren, este es un buen miembro de la iglesia. Viene a la oración. A ver, pregúntenle al hermano Armando, ¿cuántos van a la oración? 3, creo, 4, ¿verdad? Pero 2, a veces 2, y porque es en Zoom, si no, dice, nomás estaría él solo. Viene a la oración. Ok. Es un buen miembro de la iglesia. Ayuna 2 veces por semana. Ni yo ayuno 2 veces por semana. ¿Y qué dice? Lo mejor de todo, ¿qué hace? Da sus diezmos, dice.
No, si lo tuviéramos como miembro de Casa de Luz, diríamos, mira, el hermano, good job, es un buen miembro de la iglesia, excepto que no lo es. El publicano dice estando de lejos, lo cual no era común en los judíos, porque la tradición judía era acercarse pues no al trono de Dios, pero acercarse al templo, ¿verdad? Para orar en esta manera solemne, pero reconociendo que Dios es un Dios perdonador. Pero este publicano, que también es un judío, que también es entrenado en la ley, desde lejos dice, ni siquiera quiere alzar su mirada, sino que se golpea el pecho. Y ahí tenemos esa tradición en la iglesia de golpearse el pecho, ¿verdad? O el dicho que decimos, se das golpes de pecho, que se golpea el pecho en señal de arrepentimiento y le dice al Señor, le dice, Dios, sé propicio a mi pecado. No le habla de quién es Él, ni le dice de quiénes son los demás, ni habla de sus necesidades. Lo único que hace es mirar al Señor y verse delante de la majestad y la grandeza de Dios y la santidad de Dios y decir, Señor, ni siquiera soy digno de pedirte por algo. Ten misericordia de mí. Sé propicio a mi pecado. Y el Señor Jesucristo concluye la parábola diciendo, ¿quién de estos dos descendió justificado a su casa antes que el otro? ¿Quién de estos dos? Y la gente para ese momento está en shock. Está asombrada porque el que debe salir justificado es el fariseo, porque es un buen miembro del templo de la iglesia. El otro no, es un traidor a la patria. Y Jesús dice, ¿cuál de ellos? Demostrando así la característica fundamental del nuevo reino de Dios, que no tiene que ver con las apariencias, que tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón. Que obviamente se va a terminar reflejando en las apariencias, pero que inicialmente es un trabajo de la nueva creación que inicia en nosotros, en nuestra vida. Dice, ¿quién de estos dos salió justificado? Y la gente tiene que decir, el traidor. O sea, se ven forzados a admitir que aún la peor de las personas puede venir delante de Dios con un corazón contrito y humillado, como dice David en el Salmo 51, ¿verdad? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y al final del Salmo dice al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así dice, ¿verdad? El Salmo. Entonces vuelve a abrir otra vez la naturaleza del reino de los cielos. Y esto es muy importante porque es cierto que todos llevamos un fariseíto adentro, pero también es cierto que todos llevamos un publicano adentro. Nos sentimos a veces como traidores, nos sentimos como lo peor de lo peor, nos sentimos que no merecemos que Dios nos vea, nos sentimos que no hay razón por la cual Dios nos va a perdonar y regresamos a Él humillados y tristes y aún sin saber qué decirle, y nos encontramos con un Dios amoroso. Como he dicho en muchas ocasiones, ¿qué encuentra un pecador cuando se acerca a Dios? Encuentra a Jesucristo, y lo encuentra con los brazos abiertos, con la mesa puesta y con una invitación para que venga y se acerque a Él. Entonces es cierto, también nosotros al acercarnos a Dios nos encontramos con que Dios es un Dios perdonador. Un Dios que nos ama, es un Dios que tiene paciencia con nosotros. Un Dios que obviamente en su mayor infinita muestra de amor entregó a su Hijo Jesucristo para que tú y yo podamos ser parte de su familia, podamos ser parte de su pueblo. Entonces de repente la gente se da cuenta de estas dos cosas, que a Dios no lo podemos engañar. Engañaremos a otros con nuestras apariencias, pero a Dios no podemos engañarlo. La gente se da cuenta también que una vida religiosa no necesariamente equivale a una vida de florecimiento espiritual. Ese es un problema que muchos tenemos en la iglesia, que equiparamos nuestra vida religiosa con nuestro florecimiento espiritual. Y por supuesto que no debemos separar estas cosas, porque las disciplinas cristianas, la responsabilidad cristiana de reunirnos, de orar, de escudriñar la palabra, de ser generosos, de participar en la misión de Dios, no puede faltar en nuestra vida. Pero tampoco debe faltar la actitud correcta hacia estas cosas, porque estas cosas por sí mismas realmente no significan nada, como lo vemos en la vida del fariseo. Lo que Jesús está diciendo entonces es que lo más importante en el reino de Dios es tener una postura ante Dios,
una postura ante Dios. Es sumamente importante que reconozcamos que el cristiano fundamentalmente tiene que llevar una postura delante de Dios. ¿Cuál es esta postura? Es la postura del publicano. Es la postura de humildad, es la postura de adoración, es la postura de confianza, es la postura, pero al final de cuentas es algo que nosotros con la acción del Espíritu Santo decidimos hacer para Dios. Piensen en cualquier cosa donde una postura es importante. Cuando digo postura no nada más me refiero a la postura física, aunque la postura física es importante. ¿Verdad que sí? No es lo mismo decir, cuán grande es Dios, y estar bostezando, que estar, cuán grande es Dios, y dejar que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra boca se llene de la alabanza del Señor, ¿no es cierto? Por eso cuando estamos cante y cante acá nosotros, y les digo, hermanos, aplaudan, hagan algo, digan amén, entréguense al Señor, no estén ahí nomás todos aburridotes. Estamos delante del Señor y estamos alabando a Dios. Hay que involucrar el cuerpo. Hay que involucrar la mente. Eso es un paréntesis ahí para echarles una pedrada, porque a veces los miro y digo, no hombre, estos hermanos, un bote de agua quiero tener para hacerles así a todos. Agua santa para que bautizarlos en ese rato. Cerramos el paréntesis. Los peligros que vemos inmediatamente aquí en esta parábola. Dice, podemos considerar nuestros éxitos como puntos a favor de Dios. Yo soy tal cosa, o yo tengo tal cosa, esto me da puntos con Dios. O sea, yo soy una persona buena y Dios debe bendecirme, debe darme, porque yo le doy a Dios también. Es una postura muy común en la gente, ¿no es cierto? Que decimos, si yo me porto bien, si yo hago bien las cosas, Dios me va a bendecir. Y el problema es que cuando Dios no nos bendice, luego decimos, no, Dios no ni le da a uno lo que le prometen. No lo prometió, nosotros nos lo prometimos a nosotros mismos. Pero no podemos con nuestras apariencias ganarnos puntos para con Dios. No podemos creer que lo más importante delante de Dios es la buena apariencia, sin importar lo que está pasando adentro. Ahora les digo una cosa importante, y quiero que la guarden bien en su corazón. A veces tenemos que comenzar con la apariencia por lo menos, ¿ok? No podemos caer en el cinismo de decir, pues si yo no soy y ya. Porque así nos pasa muchas veces. Decimos, oye, si yo no estoy entregado al Señor, pues ya voy a vivir así como una persona mundana. ¿Para qué estoy aparentando? No podemos. Si vamos a comenzar con algo, tenemos que comenzar con lo más mínimo, y de ahí poder crecer en lo demás. Pero las apariencias no nos van a sostener toda la vida. El esfuerzo no nos va a sostener toda la vida. Necesita haber un renacimiento espiritual. Necesita haber una nueva creación, que es de lo que Jesús está hablando en nuestros corazones. Lo más importante delante de Dios no es la apariencia, aunque tenemos que aprender a hacer cosas inicialmente solo porque son las cosas que debemos hacer. Y la tercera cosa que vemos que es un peligro aquí es ver a los demás como personas inferiores y no como un regalo de Dios. Hay gente difícil en el mundo, ¿no es cierto? Ustedes tienen esposas, esposos, ¿no es cierto? Suegras, ovejas. No, tienen compañeros de trabajo, tienen vecinos, tienen familiares, tienen amigos que dice uno, ay no, pero es que es difícil, es cierto, pero el hecho de que una persona sea difícil o que una persona tenga un mal carácter, no quita en absoluto que esa persona fue creada a la imagen de Dios. Que una persona sea pobre, humilde, que vive en la calle, que sea drogadicto, que sea alcohólico, que haya llevado una vida de promiscuidad, que sea lo que sea, no quita absolutamente nada que esa persona es digna de respeto, de amor, de consideración. ¿Por qué? Porque fue creada a la imagen de Dios y nosotros respetamos la imagen de Dios. Por eso es que el cristiano siempre ha estado en contra, por ejemplo, de cosas como el aborto, ¿no? ¿Por qué? Porque es la imagen de Dios en una criatura. Pero no solamente en el aborto, durante toda la vida, ¿verdad? Si vemos al indigente, también su vida importa, igual que importa la vida de un bebé que no ha nacido. Es tan importante el uno como lo otro. Los dos son vulnerables, los dos necesitan la ayuda de los demás para seguir adelante. Lo que vemos más claro en todo esto, ya me estoy tardando mucho, es que la virtud más importante en la vida de un discípulo es la humildad.
Y la humildad es lo que uno inmediatamente pierde en cuanto empieza a hablar de ella. La cosa más fácil para perder es la humildad, porque en cuanto empezamos a decir, y sí conozco por ahí alguien que me ha dicho, no, yo sí soy una persona muy humilde, me dijo así, pero con toda la humildad del mundo, me dijo esa persona, me dijo, no, es que yo soy de verdad una persona muy humilde. ¿Y qué es lo primero que se pierde cuando empezamos a hablar de ella? Pues la humildad. Pero la característica principal, o una de las características principales, o una de las posturas principales de un discípulo, una discípula de Cristo, es la humildad. Es tener esa postura de necesidad ante Dios y de igualdad con las personas. Y el peor de los vicios que existen en la vida, ¿cuál es? Deja de la vida cristiana, la vida en general, es la soberbia, es el orgullo. Hay algunos que argumentan que el pecado de Satanás fue un pecado de orgullo realmente. Cuando la Biblia da una referencia al príncipe de Tiro en Ezequiel, que muchos la toman como una referencia a Lucifer, dice, pero el día en que te viste a ti mismo y el día en que dijiste yo soy como Dios, el día en que dejaste que el orgullo entrara en tu corazón, salió fuego dentro de ti que te consumió. Entonces hay algo en esa vida de orgullo que nos debe dar, como dije yo la semana pasada, un cierto tipo de temor reverente. Ahora, en mis 5 sentidos, y pensándolo bien, usted y yo, ninguno de nosotros está de acuerdo con la actitud del fariseo. ¿Verdad que no? No solo no estamos de acuerdo, nos repugna su actitud. Es horrible, es repugnante. Estamos convencidos de que ninguno de nosotros haría algo como lo que este hombre está haciendo. Ni en mis peores momentos sería yo como este fariseo. ¿Por qué? ¿Por qué nos parece tan repugnante su actitud? ¿Por qué nos parece cómo este hombre se atreve a ser así? Porque reconocemos lo terrible de su condición. Reconocemos lo terrible de su error, reconocemos su soberbia, reconocemos su ceguera espiritual. ¿Por qué nos repugna tanto a este hombre? Porque todos, cristianos o no cristianos, religiosos o no religiosos, sabemos que este tipo de soberbia es una terrible actitud. Es una horrible postura ante la vida y ante las otras personas. ¿Hay algún área de la vida donde la actitud de este fariseo sea aceptable? ¿Qué piensan? Búsquenle. ¿Podemos ser así en el trabajo? ¿Podemos ser así en la iglesia? ¿Podemos hacer así en el matrimonio? ¿Debemos ser así con nuestros enemigos? ¿Debemos portarnos de esa manera en la política? ¿En la escuela? ¿En dónde cabe esta postura en la vida en general? No hay un solo lugar donde una postura como esta sea la postura apropiada. No la hay, no existe. Por eso es que nos parece tan desagradable que una persona, sobre todo una persona que se dice ser religiosa o cristiano o cristiana, haya caído en tal soberbia. Y por supuesto que ninguno de nosotros deliberadamente se comportaría de esta manera, pero es aquí donde yo veo una de las lecciones más importantes de la vida cristiana. Y pongan atención a esta porque realmente pienso que aquí hay una clave muy importante para nuestra vida. Frente a la maldad, casi ninguno de nosotros, más bien ninguno de nosotros optaría por la maldad en contra de la bondad, ¿verdad que no? O sea, de cara a la maldad, nadie va a decir, yo elijo la maldad en lugar de la bondad, no. De cara a la mentira, de cualquier índole, ninguno de nosotros casi se atrevería a decir, está bien que sea mentira, yo estoy bien con eso. La verdad no me importa tanto, no. No tenemos tanto problema para elegir entre la verdad y entre la mentira, entre lo bueno, entre lo malo. Ninguno de nosotros se declararía públicamente racista o prejuicioso, ¿verdad que no? Nadie, o casi nadie en sus 5 sentidos lo diría tan claramente. No tenemos mucho problema con esos contrastes tan grandes. Pero aquí hay una lección muy importante para todos. No es la taza de veneno la que nos vamos a tomar la que nos mata, sino las pequeñas dosis que sin darnos cuenta vamos agregando constantemente. Ninguno de nosotros vería una taza de veneno y se la tomaría para morirse, ¿verdad que no?
Pero inadvertidamente todos nosotros tomamos dosis pequeñas de veneno, creyendo que podemos soportarlas, a veces hasta sin darnos cuenta. Una de las estrategias más comunes del enemigo, de Satanás, es disfrazar lo obvio para que se vuelva casi imperceptible para nuestras vidas. Disfrazar la mentira como verdad. Porque de hecho no tenemos problema con la mentira. Lo que nos da mucho problema son las medias verdades. Eso es lo que realmente nos hace muchos problemas. Y nos damos cuenta que el enemigo utiliza constantemente esta estrategia. No presenta una mentira completamente abierta, sino que la mezcla con la verdad y se convierten en medias verdades y medias mentiras. ¿De verdad te dijo Dios que no comieras de este fruto? Es que Dios no te dijo toda la verdad. El día que lo comas no vas a morir. De hecho, el día que lo comas vas a ser como Dios. Vas a conocer el bien y el mal. ¿Estaba diciendo mentiras completamente? No, eran verdades a medias. No murieron físicamente, murieron espiritualmente. Ese día realmente fueron como Dios. Conocieron el bien y el mal. Antes no conocían más que la bondad de Dios. Cuando conocieron el bien y el mal los mató. Dios conoce el bien y el mal, pero Dios no puede ser dominado por el mal. Dios domina el mal en todos los sentidos porque Él es completamente santo. Pero el ser humano, cuando tomó la media verdad y se comió el fruto prohibido, ese día conoció el bien y el mal, pero el mal lo mató. Si el problema con una actitud como la del fariseo es que la rechazamos inmediatamente, pero el problema no está en esta actitud tan amplia que podemos rechazar tan fácilmente, sino en las pequeñas dosis de orgullo y de soberbia, de maldad que permitimos en nuestra propia vida, en donde se vuelve imperceptible el cambio que está ocurriendo en nosotros, donde nos vamos dejando engañar poco a poco por las medias verdades hasta que llegamos a creerlas. Si el fariseo realmente parece un mejor miembro de la iglesia que el publicano, pero solo exteriormente. Porque como dije antes, Dios está más interesado en la postura de nuestro corazón que en nuestros actos exteriores. Ahora aquí viene la realidad, la verdad de lo que la Escritura nos enseña. Una vez que Dios toma control del corazón, las actitudes exteriores no son un problema para Dios. Toda área de nuestra vida que nos produce una dificultad con Dios es un área de nuestra vida que no ha sido rendida al señorío de Jesucristo. Piénsalo en este momento. Algunas parecen nocivas, otras parecen inofensivas. Algunas nos causan cierto problema, otras ni siquiera pensamos en ellas. Pero toda área de nuestra vida, en cualquier lugar o con cualquier actitud o de cualquier forma que nosotros sentimos que estamos, o no sentimos, que no le estamos dando a la marca de Dios en nuestra vida, es un área de nuestro corazón que no hemos entregado al señorío de Jesucristo. A ver, piensa en este momento, ¿cuál es esa área de su vida, de nuestra vida, donde Jesucristo todavía no está sentado sobre el trono? ¿Es mi carácter? ¿Es mi compromiso con su misión? ¿Son mis deseos carnales? ¿Es mi soberbia? ¿Qué es? Y si le escarba un poquito más y un poquito más, se va a dar cuenta que el problema de la actitud tiene que ver porque esa área del corazón no ha sido entregada a Jesucristo. Es ahí donde hemos dejado que, como dice el escritor de Hebreos, que crezca la raíz de amargura en nosotros. Ahí es ahí donde hemos permitido que las gotas de veneno comiencen o continúen haciendo su obra en nuestras vidas, envenenándonos. Esa área de nuestra vida donde no hemos visto transformación es un área de nuestra vida que no le hemos entregado a Dios. No hemos dejado que el Señor rebase con su belleza cualquier cosa que estamos experimentando. Anoche a la 1:30 de la mañana todavía yo pensaba en estas cosas antes de dormirme.
No precisamente en esto, pensaba en la belleza de Cristo. ¿Y qué tan miope soy yo para mirar la belleza de Cristo? ¿Qué tan insensible me he vuelto a la belleza de Cristo que casi cualquier cosa me aleja de Él? Y en la mañana cuando venía para acá, se prendió la radio el coso ese del teléfono y la radio y salió una preciosa canción que dice: pon tus ojos en Cristo, pon tus ojos en Cristo. La versión en inglés dice y cuando logres ver al Señor, todo lo de este mundo va a perder su brillo. En el momento que la luz de Cristo te alumbre, las cosas que consideras bellas en este mundo, importantes, van a comenzar a perder su brillo. Mi problema es que no me gustaría que muchas de estas cosas pierdan su brillo para mí, porque me gusta que sean todavía muy importantes. Me gusta tener control sobre ellas. Me gusta poder tener mis propios ídolos escondidos, ocultos en mi vida. Y cada vez más y más, cuando el Señor alumbra alguna de estas áreas de mi corazón, me doy cuenta qué tan parecido soy al fariseo. Y qué tanto me falta para ser como el publicano. Señor, ten misericordia de mí. Cristo, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Solo el poder transformador del Evangelio puede hacer que un corazón soberbio se rinda ante Dios. Escucha este mensaje, escucha el mensaje del Evangelio. Porque Adán y Eva fueron engañados por la serpiente, tomaron del fruto prohibido, de aquel que Dios les había dicho que no lo hicieran, porque lo que Él les ofrecía, su belleza, era mayor que la belleza de estos frutos que veían con sus ojos. Pero no, se elevaron en contra de Dios, quisieron usurpar el trono de Dios. Como consecuencia, la humanidad quedó esclava del pecado. La soberbia nos ha hecho levantarnos en contra de Dios una y otra vez, en maneras muy simples. Nos hemos levantado en contra del conocimiento de Dios y hemos elevado nuestras vidas por encima de Él. Lo vemos en la historia que narra la Escritura, ¿no es cierto? En la Torre de Babel, ¿qué vemos? Vemos a estos hombres haciendo una estructura diciendo: vamos a hacer algo tan grande que vamos a llegar hasta el cielo y vamos a ser como dioses. Por eso en Filipenses capítulo 2 dice que Jesucristo se humilló hasta lo sumo tomando la forma de hombres. Miren esa expresión: se humilló hasta lo sumo tomando la forma de hombre. Porque Él mismo ha tomado nuestra incapacidad de poder ser agentes de Dios en la creación. Él mismo ha tomado nuestra incapacidad de ser el pueblo de Dios en la tierra. Él mismo ha tomado nuestra incapacidad de librarnos del pecado y ha llevado sobre su propia carne, sobre su propio cuerpo, la mancha del pecado, para que tú y yo no tengamos que acarrear con estas cosas. Para poder eliminar una vez por todas al fariseo que todos llevamos dentro, para que podamos vivir con plenitud, para que podamos ser perdonados, para que podamos reconocer nuestros errores. Para todo esto y para muchas cosas más que tardaremos una eternidad en expresar, Jesucristo murió en la cruz por nosotros y resucitó para darnos esta vida. Este es el mensaje del Evangelio. Que es imposible convertirnos en cualquier tipo de persona si no rendimos nuestras vidas al Señor. Es imposible. Aún habiendo rendido nuestras vidas al Señor, nos encontramos con la dificultad de ser el tipo de personas que se rinden completamente a Él. ¿Cuánto más si no le conocemos? Por eso, si no le conoces, si no te has rendido a Él más y más, hoy es el día que puedes hacerlo. No hay ninguna cosa en ninguna parte del mundo que va a ser más hermosa que tu relación con Dios. Ninguna cosa. Y estoy seguro que has probado muchas de ellas. Una vez que nos abrimos a esta posibilidad de que algo puede estar mal en nuestro corazón y nos abrimos a la posibilidad de que solo el Evangelio puede cambiar nuestras vidas, entonces podemos comenzar a tomar dosis distintas en nuestra vida. En lugar de seguir tomando el veneno, podemos empezar a tomar el antídoto. ¿Qué cosas pueden crear esa virtud de nosotros? ¿Qué cosas pueden crear una virtud de humildad,
una virtud de confianza, una virtud, una postura de rendirnos ante Dios. ¿Cuáles son estas cosas? Que lenta pero progresivamente van a cambiar nuestras vidas.